¿Me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, vamos a esperar a que se conecten un poco más. Lo que pasa es que luego se interrumpe un poco y ahorita ya nos conectamos. Bueno, más bien continuamos unos 2 minutos. Bien, vamos a continuar. De favor, me confirman si me escuchan y si ven la presentación ya en su pantalla. Sí, Sí, profesor, ya lo escuchamos y sí se ve la presentación. Ok, gracias. Entonces, les comentaba hace rato que esa tabla que tenemos allí en la lámina, es una lámina que intenta hacernos reflexionar un poco sobre la roca generadora. Viene una también para la roca almacén y las rocas sello, ¿no? Entonces, este es un ejercicio opcional. Háganlo si tienen la intención de reflexionar un poco más sobre lo que hemos estado viendo. Primero, poner la definición, pero esto bajo sus palabras, ¿no? Esto no es parte del examen. En sí esta lámina no es parte de su examen, pero sí es importante que le den un vistazo y que reflexionen un poco sobre, por ejemplo, qué es una roca generadora, ¿no? Entonces ustedes
en base a lo que ahorita hemos estado viendo y en base a lo que ustedes ya han conocido de rocas generadoras en otra materia, ustedes pueden establecer una definición sobre el concepto de roca generadora, ¿no? Ahora bien, en cuanto al espesor, pues ustedes podrían tomar el espesor de los ejemplos que hemos estado viendo y en especial de la sección que hemos estado trabajando en la semana anterior, a la cual le comenzaron a hacer la interpretación litoestratigráfica, ¿no? Podrían ustedes establecer un espesor aproximado de lo que es el titoniano y el cretácico medio. Entonces, eso es a lo que se refiere el espesor. Luego también la edad. Ya sabemos que en la sección que hemos estado trabajando, esa sección grande, tenemos dos horizontes generadores, titoniano y cretácico medio, y entonces esa sería la parte asociada a la edad, ¿no? ¿Cuántos, de principio, pues poner Jurásico superior titoniano y la edad asociada en posibles millones de años? Lo mismo para el Cretácico medio. El color, pues obviamente en la sección no vamos a ver el color, pero sí lo vamos a ver en las muestras que ahorita hemos estado revisando. Vimos unas muestras de mano, fragmentos de núcleo en específico, que eran de color oscuro, ¿no? Tenían algunas fracturas que estaban totalmente selladas por un cementante calcáreo, es ese cementante que vimos ahí de color blanco. También viene la parte del ambiente de depósito. En este caso comentábamos que eran ambientes de facies de cuenca, ambientes muy profundos y de baja energía y ambientes anóxicos. Entonces eso sería un poquito la descripción del ambiente de depósito. Luego, tipo de recurso asociado. En este caso, que es lo que es el titoniano y el cretácico medio, es muy probable que en algunas zonas del país también esté relacionado con esos recursos que les llaman no convencionales, shale gas oil en especial, ¿no? Entonces, pero para esta zona que estamos ahorita revisando, que es las cuencas del sureste, en especial la roca generadora es solamente eso, cumple la función de roca generadora. Veíamos que también podría funcionar como una roca sello para el yacimiento del quimeritiano, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de recurso estaría asociado en esta zona? Pues a un recurso de tipo convencional. No es una zona típicamente de shale gas oil. Luego vienen aquí algunas características observables según tipo de información. Por ejemplo, em, aquí yo me preguntaría, con la información sísmica, ¿puedo ver las características de una roca generadora? La pregunta, bueno, más bien la respuesta sería quizás o probablemente sí. Eh, Sí y solo sí le monto información asociada a un pozo, ya sean las curvas, o en este caso un set de registros mínimo de 5 curvas. Y si también esas curvas que le estoy montando a la información sísmica, también las puedo calibrar en cuanto a la respuesta o arquitectura de la curva, si las puedo calibrar con información de núcleos o información de muestras de canal. Entonces, si yo hago todo ese ejercicio de montarle a mi información sísmica, llámese sísmica 2D o 3D, y le monto la información de pozos, en especial los registros, y luego esos registros los calibro con muestras de núcleos y muestras de canal, entonces voy a tener un reflector sísmico y unas facies sísmicas asociadas al intervalo que me interesa, ¿no? En este caso, el intervalo de roca generadora.
puede que ese intervalo sea de 100 o 200 metros, y entonces voy a tener asociada una fase sísmica, asociada a un intervalo generador, el cual está calibrado con los registros geofísicos y con las muestras de canal o con los núcleos. Entonces, de esa manera sí puedo, sí, la información sísmica sí me puede dar datos sobre una roca generadora. ¿Qué tipos de datos me daría la información sísmica? Pues solamente la continuidad lateral y un posible espesor. ¿Ok? Entonces, la intención de poner todos los tipos de información que hemos estado viendo en el capítulo anterior, en la presentación anterior, es precisamente eso. Tiene la intención de, de preguntarme si la información, por ejemplo, de gravimetría, magnetometría, la parte de la ecosonda o los núcleos de piso marino, me aportan información en especial sobre la roca generadora. Ok, entonces esa es la intención de esta tabla. Les digo, es un ejercicio opcional, pues quien quiera hacerlo, pues lo reflexiona y entonces empieza a llenar estas tablas, ¿no? Y les comentaba, entonces tiene esa intención de revisar qué tipo de información sí me está aportando datos sobre el tipo de roca. Entonces, y lo mismo también pasa con la parte de las de la roca almacén. Aquí también tenemos una tabla con las mismas las mismas condicionantes o los mismos rubros, una posible definición, pues ¿qué es una roca almacén? Pues es una roca que es capaz de almacenar hidrocarburos o capaz de almacenar fluidos de interés económico, ¿no? Tiene estas características, tiene este tipo de poros, es una roca, pueden ser calizas, dolomías o areniscas principalmente. El espesor, pues ese espesor lo voy a tomar como ejemplo del ejercicio que estoy haciendo en la sección, esa de correlación, y luego ya lo demás, ¿no? Edad, color, ambiente de depósito. Y hasta abajo vienen también algunos ejemplos en México, y si ustedes quieren meter algún comentario adicional. Como ejemplos en México, pues hay diferentes formaciones, hay muchas provincias petroleras que les decía tienen sus 3 tipos de roca: almacén, sello y generadora, muy específicos y muy especiales, ¿no? Entonces, esa es la intención de esta tabla ejercicio. Bien, vamos a seguir entonces con lo que es la roca sello. Aquí también hay 2 propuestas de definición de lo que es una roca sello. De acuerdo a la primera definición, pues una roca sello debe de ser impermeable. Generalmente son lutitas, limolitas, anhidrita o sal. Estas forman barreras desde en la parte superior y también en las partes laterales de un posible yacimiento, y sirven como una barrera para impedir la salida de los fluidos, ¿no? Que esos fluidos migren hacia formaciones superiores que también tengan las características de roca almacén. Entonces, esa es la función de la roca sello. Y de manera geográfica podemos tener sellos regionales o semirregionales, y también sellos locales, ¿no? Entonces, eso es lo que en gran medida sería una roca sello. Y también una de las particularidades que tienen estas rocas sello es que generalmente se comportan de manera plástica, de tal manera que estas nos ayudan
a tomar la forma de la roca almacén que tiene en contacto y hace que, por ejemplo, si se forman fracturas, estas fracturas por medio de la roca plástica, pues sean otra vez selladas, ¿no? Entonces, esa condicionante también las tienen las rocas sello y les decía, bueno, en cuanto a la experiencia que he tenido sobre las rocas sello o lo que se ha visto aquí en los yacimientos nacionales o mexicanos, pues tenemos principalmente las lutitas. Las limolitas no se consideran como tal, porque es un poco difícil o complicado establecer el límite entre una lutita y una limolita, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de roca sello tipo lutita, hablamos solamente de eso, de lutitas. Nunca se habla o se trata de determinar dónde inicia o dónde está el límite entre la lutita y la limolita. Esa parte es un tanto ociosa, ¿no? Entonces, generalmente no se hace esa diferenciación y todo lo que es lutita, pues se le llama así, se mantiene así como un intervalo de lutitas. También tenemos la parte de la anhidrita o la sal, aunque les diré que, por ejemplo, en cuanto a capas de sellos importantes, lo que es más predominante es la parte de la sal, más que la anhidrita. La anhidrita es un tanto escasa en las zonas en donde se ha encontrado la anhidrita y generalmente esta secuencia de anhidrita está en la parte mucho más sal de lo que es el Jurásico Superior Quimeritiano. Lo que es, por ejemplo, la anhidrita, sal y las lutitas asociadas a secuencias de apertura de cuencas, este, esas secuencias las encontramos en las partes más basales, ¿no? Entonces, no están funcionando como un sello efectivo. Más bien son parte de la secuencia que corta el pozo, pero no están actuando como tal, como un sello. Entonces, sí se han encontrado en pozos, sobre todo en pozos que son muy profundos, estos pozos que se denominan pozos de investigación estratigráfica o de sondeo estratigráfico. Allí se han encontrado secuencias de anhidrita, porque hay veces esos pozos van hasta 6,500 o casi 7,000 metros de profundidad por debajo del lecho marino, ¿no? Entonces, sí cortan todo lo que es la parte del caloviano o conformado por la secuencia vaporítica de anhidrita, sal, lutitas y en ocasiones parte de los mismos lechos rojos. Entonces, la anhidrita no es un sello importante en nuestro país, de acuerdo a lo que yo he visto, a la experiencia que he tenido. Las lutitas sí, esas sí son sellos importantes en muchas provincias petroleras. Y la sal es un sello lateral importante, principalmente en lo que es cuenca salina del Istmo y cinturón plegado perdido. La parte del cinturón plegado perdido donde tenemos mucha introducción de sal es el complemento de la cuenca salina del Istmo. Digamos que esas dos zonas, la parte norte y la parte sur de nuestro país, en especial donde hay mucha sal, esas zonas al inicio de la formación del Golfo de México, estas partes estaban unidas. Conforme va avanzando y va evolucionando la misma formación del Golfo, se fueron separando. Entonces, por eso es que en zona, por ejemplo, que es el delta del río Mississippi, en la parte un poquito ya más profunda, hacia aguas profundas del Golfo, también ahí tenemos bastante sal. Y entonces esa complemento de lo que tenemos en cuenca salina acá frente a las costas de Tabasco, Veracruz y Campeche, ¿no? Entonces son complementos.
Se han hecho algunos estudios de la parte geoquímica de lo que es la sal y la anhidrita en esa zona en comparación con la parte norte del país, y se han encontrado un poquito de diferencias, principalmente en cuanto a la composición química de anhidrita, ¿no? También en cuanto a un poquito los espesores, el color y en general esas características más macro. Pero entonces la sal, principalmente sal alóctona. La sal alóctona es la que ya migró y se encuentra en posiciones estratigráficas superiores. Ese es lo que le llamamos o que se conoce como sal alóctona. Y la sal autóctona es la que todavía está en correspondencia estratigráfica con las capas iniciales de depósito, ¿no? Entonces, la sal autóctona sería la sal del caloviano, y la sal alóctona son esos cuerpos que ya encontramos que han migrado hacia intervalos como el terciario, por ejemplo, allá en el cinturón plegado perdido. Entonces, eso es lo que se conoce como sal alóctona. Y también, además de estas capas de lutitas, de sal, también tenemos lo que son las secuencias carbonatadas tipo Muxton y Waxton. Eso también es, además de funcionar como capas generadoras, como hemos visto en los horizontes del Titoniano y Cretácico medio, también esas secuencias carbonatadas de grano fino funcionan como capas para diferentes intervalos estratigráficos sin acumulación de hidrocarburos. Entonces, en general, en nuestro país tenemos principalmente lutitas, sal y Waxton y Muxton como capas sello. Eso es lo que tendríamos como roca sello de manera general. Aquí, por ejemplo, en la parte inferior vemos el otro concepto de roca sello, el cual nos dice que son capas sello, aquellas que por su escasa permeabilidad o por contener poros de tamaño subcapilar, poros muy pequeños, no permiten el paso de fluidos, sirviendo como cierre a su migración o desplazamiento. Entonces, eso es lo que hay en cuanto a la definición de capa sello. Fíjense que ahorita que vimos lo que eran las rocas generadoras y roca almacén, les comento que, por ejemplo, el doctor Cantú Chapa, Abelardo Cantú Chapa, es un profesor que está en la escuela. Él ha trabajado mucho el horizonte del Jurásico Superior Titoniano. La mayoría de los artículos que ha publicado en revistas internacionales como la APG, en algunas de las memorias que hay de la APG, él se ha dedicado bastante a investigar ese horizonte estratigráfico. Entonces, a lo que voy es que cuando se toma un tema de investigación casi de por vida, en este caso el doctor ha investigado esa unidad estratigráfica. Él lo ha trabajado durante muchísimos años de investigación, cuando estuvo más activo. Ahorita ya está muy grande el doctor y ya tiene problemas incluso hasta para la parte motriz, ¿no? Pero en los tiempos en los que estuvo muy activo en cuanto a investigación, él ha trabajado ese horizonte, el Jurásico Superior Titoniano, y en gran parte del trabajo desarrollado por toda la parte de exploración de Pemex está basado en los trabajos de él, del Jurásico Superior Titoniano. También hay otro ingeniero que se llama Ángeles Aquino.
Él ha trabajado y se ha especializado en el Jurásico Superior Quimeritiano. Ha hecho mapas, sobre todo en cuencas del sureste, que son las provincias que tienen la mayor producción del país, en cuanto a petróleo se refiere. Él ha trabajado mucho el Jurásico Superior Quimeritiano. Entonces, con esto les quiero comentar que muchos investigadores se hacen especialistas en un solo intervalo estratigráfico. Por ejemplo, el doctor Rueda ha trabajado bastante todos los lechos rojos, caloviano o precaloviano. Ha hecho varios artículos de allá de Rosario Nuevo, en Oaxaca. Entonces, él se especializa en palinomorfos. Es el polen y esporas que son de origen continental y que están depositados en esas secuencias calovianas o precalovianas, ¿no? Y esas unidades son como las primeras unidades que se formaron de tipo sedimentario una vez que se comienza a generar el Golfo de México. Entonces tienen interés económico porque son intervalos de referencia para saber dónde están los posibles plays petroleros, incluso esos que les llaman plays presalinos, ¿no? Todo lo que está por debajo de la sal caloviana. Entonces, pues realmente son temas muy vastos y por eso es que la gente se especializa en esos intervalos estratigráficos. Pareciera que son intervalos muy, muy pequeños, pero llevan muchos años de estudio, ¿no? Porque van estudiando diferentes aspectos de esos intervalos. Pueden estudiar los ambientes de depósito, el tipo de sedimento con el cual fueron formados, las edades, todos los elementos micropaleontológicos con los cuales les ayudan a datar dichos intervalos, el potencial generador o almacenador de estos intervalos. Por ejemplo, en el tema de la roca sello, pues también evalúan la capacidad sellante de ciertas unidades, ¿no? Ciertas unidades estratigráficas. Entonces, se van especializando en ciertas unidades. No se puede abarcar todo. Por ejemplo, hay otras personas que se dedican a la parte micropaleontológica y se especializan en microfósiles del terciario, ¿no? Todo lo que es la parte terrígena la estudian y la conocen. Hay otros especialistas que se dedican solamente a lo que es mesozoico, toda la micropaleontología del Mesozoico para datar y dar ambientes de depósito. Hay quienes se especializan en Jurásico Titoniano, hay otros especialistas en Quimeritiano. Y, por ejemplo, allá en Burgos, cuando estuve trabajando en algunos proyectos de ahí de Burgos, se puede ver que, por ejemplo, hay especialistas en microfósiles plantónicos y bentónicos. Y lo que más se utiliza allá, por ejemplo, en Burgos, es tanto para ambientes y como para datación, son los microfósiles de tipo bentónico. Entonces hay especialistas únicamente en foraminíferos bentónicos, ¿no? Entonces, para que no pensemos que el estar tomando un tema de investigación muy pequeño puede ser insuficiente, ¿no? Para llegar a conocer algo de la geología del país. Les decía, los horizontes son muy vastos dependiendo de qué es lo que queramos estudiar, y podemos tomar algún horizonte de interés económico y estudiarlo en sus diferentes facetas, ¿no? Llámese estructural, petrofísica, sedimentaria, como componente de un sistema petrolero, etcétera. Entonces, eso es lo que les quería
compartir un poco. Y seguimos con la parte de la roca sello. Veíamos entonces las definiciones. Y aquí vemos algunas características. Ahora vemos otra vez el Jurásico Tintoniano, pero ahora lo vemos desde el punto de vista sellante. Es una roca sello para lo que es el Quimeritiano. También aquí tenemos otras rocas sello, por ejemplo, el Paleoceno. El Paleoceno es esta secuencia terrígena que vemos aquí, prácticamente hasta acá. Todo esto es el Paleoceno. Y si nosotros revisáramos, por ejemplo, las muestras de canal de toda esta secuencia, prácticamente empieza a cambiar en la parte más basal. Se empiezan a intercalar láminas carbonatadas y se empiezan a intercalar ya con las secuencias arenoarcillosas, ¿no? Por lo que les comentaba en alguna ocasión que todos estos depósitos arenoarcillosos tienen que ver con los levantamientos de las grandes sierras de nuestro país, que una vez que se empiezan a levantar necesitan erosionarse para otra vez mandar todo ese sedimento a las diferentes cuencas que teníamos en ese momento, ¿no? Entonces, este es el resultado precisamente de esos levantamientos orogénicos. Entonces el Paleoceno funciona como una capa sellante para el yacimiento que tenemos aquí en la parte de la brecha del Cretácico superior. Entonces todo el Paleoceno es nuestra capa sellante a este posible yacimiento. Luego también aquí en esta imagen, tratando de darle alguna utilidad, aquí tenemos también algunos yacimientos en el Cretácico medio y es muy probable que las facies de cuenca también del Cretácico, en parte del Cretácico medio y de lo que es ya el Cretácico superior, también funcionen como capas sellantes para todo lo que es las unidades del Cretácico medio. Entonces aquí tendríamos otra posible capa sellante, ¿no? Pero no es no podemos dejar de lado que esta capa sellante del Cretácico medio es una secuencia carbonatada tipo Muxton-Waxton. Y cuando nos vamos al Paleoceno, ahí ya tenemos una secuencia netamente arenoarcillosa, ¿no? Entonces tenemos dos diferentes tipos de capas sellantes, una carbonatada y una netamente terrígena, en una misma zona para dos yacimientos de edades diferentes. Aquí podemos ver ya la conformación de lo que son las lo que son secuencias evaporíticas tipo facies de Sapka en lo que es el posible caloviano, previo a la formación ya de lo que era el Golfo de México. Son imágenes ilustrativas, no son imágenes de un pozo en especial de esta área que estamos ahorita, para la cual estamos utilizando los datos, ¿no? Estas son solamente imágenes representativas de esas posibles secuencias que se depositaron cuando comenzaba a nacer el Golfo de México. Aquí podemos ver zonas de sal, o en general zonas, secuencias evaporíticas. Podemos ver láminas probablemente de Muxton, que también se desarrollaban en ese entonces, algunas carpetas de algas y en específico todo lo que es la parte de la
la secuencia evaporítica y cómo esta es muy plástica, se puede ver en cómo se va introduciendo dentro de las capas que son de litologías diferentes, ¿no? Entonces, esto es algo representativo de ese intervalo estratigráfico caloviano. Sin embargo, las muestras no son muestras estrictamente del área de estudio. Aquí podemos ver también, como veníamos hace rato viendo algunas respuestas de registros geofísicos, aquí podemos ver lo que es la secuencia evaporítica. Podemos ver en esta zona un cuerpo de anhidrita y en esta zona un cuerpo de sal. Y aquí es muy probable que esto esté asociado a algo más carbonatado, ¿no? Puede ser de hecho aquí dice, miren, son secuencias dolomíticas asociadas con intercalaciones de dolomita, anhidrita, halita y en la parte más basal unas calizas ricas en materia orgánica. Entonces, ¿con qué curva podemos asociarla a cierto evento estratigráfico en cuencas del sureste? Principalmente con la curva de densidad. Lo que pasa es que la parte de la densidad, esta curva de Robbe, nos da lo que es se llaman electrofacies, el comportamiento de las curvas o registros geofísicos ante una litología en específico, eso se llama electrofasie. Entonces, la curva de densidad nos marca con cierta exactitud el tipo de litología asociada a cierta electrofasie. Y entonces, cuando vemos una secuencia en donde nos dicen mugstone, halita, dolomita y anhidrita, estaríamos pensando en una secuencia tipo Sapka. Esas secuencias tipo Sapka, sí, para los que ya llevaron toda la parte de la sedimentología, están asociadas a eventos de entrada y salida del agua, en este caso por los efectos de marea, entran en algunas zonas, luego regresan, luego vuelven a entrar, y entonces toda el agua que se queda allí encharcada, esa agua con las altas temperaturas comienza a evaporarse y entonces nos comienza a generar estas secuencias de tipo evaporítico, ¿no? Asociadas con la presencia de dolomita y también con sedimentación de tipo un tanto terrígeno. Aquí no se ve en el registro, pero es muy probable que en este pozo tengamos intercaladas también capas de lutitas netamente terrígenas y también algunas zonas incluso con areniscas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos denota o nos puede ayudar a interpretar en este caso la curva del registro de densidad. Interpretación de la parte del caloviano, ¿no? La parte más basal, cuando comenzaba a darse el Golfo de México. Entonces, en láminas anteriores veíamos que, por ejemplo, el titoniano lo podemos interpretar y nos ayuda como guía tanto los rayos gamma como la curva de neutrón. Eso es en cuanto al el Jurásico titoniano. En cuanto al Cretácico medio, veíamos que, por ejemplo, son de gran ayuda para hacer limitación la parte de los rayos gamma y la parte del uranio. Y ahorita estamos viendo que, por ejemplo, para la parte del caloviano, que es la unidad que denota la apertura de México, esa la podemos
trabajar bastante bien con el registro de densidad en general, porque ese nos ayuda a interpretar la parte de la sal, y la anhidrita, que son litofacies muy típicas de este tiempo, ¿no? Del Caloviano. Entonces, hay veces cuando uno está ya en la vida laboral y nos ponen a revisar pozos y queremos establecer, por ejemplo, la continuidad de algún play. Hay veces nos encontramos con problemas como de qué manera voy a controlar tales secuencias o tales unidades, ¿no? O sea, qué tipo de información me ayuda a visualizar de manera rápida tal unidad o tal secuencia estratigráfica, ¿no? Y esas son algunas de las cosas que de manera particular he aprendido, ¿no? En tal provincia petrolera, con tal información, en este caso, por ejemplo, grupo de registros Robe, uranio, rayos gamma, con la conformación de curvas puedo interpretar tal o cual horizonte estratigráfico y con ese controlar las unidades yacimiento que le interesen a mi, en este caso, por ejemplo, Pemex, que le interesen a mi activo, ¿no? En Pemex se dividen así, activos de exploración y activos de producción. Entonces, si a mi activo eh, tiene, tiene como encargo toda la provincia petrolera, cuencas del sureste, pues entonces debo de aprender este tipo de registros porque con eso voy a hacer un buen control estratigráfico. ¿Ok? Entonces, aquí también les puse una nota en la parte de abajo. Dice, escasos pozos en México han cortado secuencias evaporíticas de anhidrita y sal, ya que estas secuencias se encuentran en Caloviano y los pozos exploratorios del Oxfordiano hacia arriba. Además, el costo monetario es mayor. Entonces, los pozos que cortan hasta todas las secuencias evaporíticas, incluso hasta lechos rojos, generalmente son pozos muy profundos, son pozos muy caros, porque son pozos de carácter exploratorio y a esos pozos se les toma una cantidad muy importante de información comparados con los pozos de desarrollo, ¿no? Con un pozo que ya encontró un yacimiento y ya solamente voy a perforarlo para producir hidrocarburo en cierto intervalo de interés. Entonces, estos pozos exploratorios de sondeo estratigráfico son generalmente muy, muy costosos. Aquí vemos la parte de las rocas sello. En especial, esto es una sección sísmica ya con cierta interpretación del cinturón plegado perdido. Aquí podemos ver todo lo que es la sal. Esta sal se llama sal alóctona y la sal que tenemos en la parte basal se llama sal autóctona. Es la sal que se depositó al momento de la formación del Golfo de México. Aquí tendríamos otra parte de la sal alóctona. Entonces es sal alóctona, sal autóctona. Y como vemos en todo lo que es la parte de la sal que está en color, en color magenta, esa sal la tendríamos como sellos laterales, ¿no? Si tuviéramos si tuviéramos yacimientos en los bordes en estas partes, serían sellos laterales, y los yacimientos que estarían en la parte más basal de estas intrusiones salinas, pues la sal entonces sería un sello superior. Entonces, aquí vemos que la sal puede actuar como sello lateral o como sello superior. Lo mismo también para estos cuerpos aquí, estos intrusivos de sal,
Aquí vemos que tienen esas funciones, ¿no? Sellos laterales y sellos superiores. Entonces, eso es en cuanto a la sal, alóctona principalmente. Aquí vemos, por ejemplo, un esquema de lo que les comentaba hace un momento, todo lo que son las fases de Zapka con los diferentes tipos de litologías asociados, principalmente sal, anhidrita, depósitos terrígenos, porque están el desarrollo de los Zapka o de las fases de supramarea en ambientes Zapka están muy estrechamente ligados con la influencia terrígena continental. Entonces, es muy probable y es muy normal que encontremos anhidrita, sal, calizas, y esas calizas también tengan componentes terrígenos, porque nos estarían denotando la proximidad con la parte continental. Entonces, el desarrollo de este tipo de secuencias de tipo Zapka están muy estrechamente ligados con algunas cuencas que posteriormente van a formar golfos, como lo es el caso del Golfo de México, ¿no? Aquí esta es como una imagen de una imagen ilustrativa de cómo pudo haber estado su etapa inicial lo que actualmente conocemos como cuenca del Golfo de México. Entonces era una cuenca incipiente y muy joven. Y tenemos el ejercicio también, si lo quieren hacer, les digo, este no lo vamos a tomar en cuenta. Está el ejercicio de lo que es las rocas, en este caso la definición, un posible espesor, características y su asociación o match con lo que es de la información 2D, gravimetría, magnetometría, ecosonda. De alguna manera, en la presentación anterior veníamos revisando más o menos cuál era el principio de utilidad de cada una de las diferentes, de los diferentes métodos de adquisición de información. Vimos diferentes métodos, vimos el tema de las posibles embarcaciones, lo que era la adquisición OBS, ON, los núcleos de piso marino, veían más o menos qué utilidad se le daba, y entonces nosotros podríamos pensar en qué tipo de utilidad podría tener, por ejemplo, la sísmica 2D o gravimetría en lo que es la roca sello. Por ejemplo, aquí la gravimetría en lo que es las intrusiones salinas, allí sí tendríamos, si tuviéramos una información de gravimetría en una cierta zona, sí tendríamos alguna anomalía en cuanto a gravimetría se refiere, ¿no? Porque tenemos un intrusivo gigantesco, porque estos son de dimensiones de kilómetros. Tendríamos un intrusivo ahí de sal y entonces allí la parte de la gravimetría nos generaría una anomalía por ese intrusivo salino, ¿no? Entonces, si ese intrusivo de sal sirve como sello superior y lateral, pues entonces la información de gravimetría me estaría aportando algún dato sobre la presencia de esos cuerpos intrusivos salinos, por el tipo de densidad que tiene 2.1. Entonces, esto es un tema opcional, pero sería bueno que por lo menos lo intentara, ¿no? Y entonces eso sería todo en cuanto a 3 tipos de rocas: roca generadora, almacén y sello, para una provincia en específico, para un área de estudio dentro de una provincia en específico. Si nosotros quisiéramos conocer estos 3 tipos de roca, por ejemplo, en alguna provincia como Tampico, Misantla o Burros, Picacho o Cuenca de Chihuahua, pues entonces tendría que hacer un ejercicio muy parecido. Voy, busco pozos, establezco una columna estratigráfica, veo cuáles son los intervalos potentes generadores, almacenes y sello,
Entonces, en la información de pozos, esos íntalos, me meto a revisar núcleos, muestras de canal, y entonces voy a conocer esos 3 elementos de un sistema petrolero. Son elementos estáticos del sistema petrolero, y entonces conocería la respuesta en cuanto a las electrofacies, en cómo se ven de manera macroscópica las muestras de núcleos, las muestras de canal, y entonces conocería la roca en esas provincias petroleras, ¿no? Una provincia de interés en la que yo esté trabajando, quizás, no sé, para un tema de investigación o para un tema de desarrollo de alguna tesis, pues entonces más o menos ese sería el proceso de trabajo, ¿no? Para conocer un poco más. Aquí solamente hemos visto un ejemplo muy puntual de una zona o de una provincia en específico, pero les comentaba hace rato, cada provincia tiene su roca almacén, roca sello y roca características muy particulares. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Era una, Bueno, profe, bueno, si me escucha. sí, Esta sí te presentación escucho. la han mandado, ¿verdad? Ahorita se las voy a enviar a sus compañeros que nos han hecho favor de transmitirles la información. Se las envío por correo. Creo que por el tamaño la voy a convertir a PDF y se las voy a enviar. Les comento que esto va a venir dentro del examen de la siguiente semana. Entonces, vamos a ver todo lo que, para el examen vamos a considerar lo que vimos sobre los tipos de información que vimos en el capítulo 1, y vamos a también considerar esta parte de los 3 tipos de roca. Como verán, no es muy grande el archivo, son, no sé, unas 28, 29 diapositivas. Y se las estaré enviando el día de hoy. Ah, perfecto. Sí. Por cierto, las tareas que vimos en la clase anterior, lo que es la sección y el tema de la integración de datos y una semi-interpretación, esas las vamos a tener preparadas para el día del examen. Esas se van a entregar para la otra semana. Es viernes 24. Entonces, ya la fecha del día del examen ya no cambia. Esperemos que ya no la cambien, porque el día de hoy creo que iban a fumigar la escuela. Entonces, ya ven que cierran la escuela a las 2 de la tarde. Tampoco hay acceso. Entonces, el examen la siguiente semana lo estaremos haciendo presencial. Creo que por la cantidad de niños que son, de niños y niñas que son, lo vamos a hacer en 2 grupos. Si no mal recuerdo, son 30 los que están inscritos, o por lo menos los que yo tengo en lista, son 30, y entonces en un primer grupo van a entrar, en segundo grupo los otros 15. Vamos a dar más o menos de tiempo para que esté parejo. Vamos a dar 2 horas para cada grupo. Creo que el examen no va a ser tan tedioso. Sin embargo, vamos a repartir los tiempos de esa manera para que todos tengan la misma cantidad de tiempo, y entonces serían en 2 grupos. Un grupo de 15, terminamos el examen en 2 horas, terminamos esas 2 horas y entonces entra el siguiente grupo. Así yo creo que lo vamos a hacer, porque con todos los chicos luego se vuelve un poquito caótico, ¿no? Entonces yo creo que así vamos a entrar al examen. ¿Tienen alguna duda adicional a esto? De mi parte no, profesor. Sin dudas.
los demás niños, niñas tienen dudas. De mi parte, pues ya en esta ocasión es todo. Y bueno, si ya no hay mayor cantidad de dudas por lo que hemos visto el próximo viernes, ¿de acuerdo? Entonces, de mi parte es todo. De mi parte es todo y entonces nos estamos primero